En este vídeo te voy a explicar a cómo cambiar una montura o cuerpo de un grifo monomando. También veremos cuándo hay que cambiarlo y por qué hay que cambiarlo. Así que intro y al lío. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver a cómo reparar o arreglar un grifo monomando cambiándole la montura. Lo primero que tendremos que saber es que la montura es, digamos, el corazón del grifo. Es lo que hace internamente cuando le damos a la maneta del grifo que salga agua tanto fría, caliente o mezclada. Esta montura, si se rompe o falla, hay que cambiarla, y es un proceso que no es demasiado complicado. Normalmente las monturas se acaban estropeando por la cal, se quedan obstruidas y acaban funcionando mal, pero a veces se pueden romper. Sabremos cuando tenemos que cambiar la montura del grifo cuando la maneta cuesta de abrir, va muy dura. También es posible que cuando cerremos el grifo por completo siga saliendo alguna gota de agua y no cierre bien el grifo. O por ejemplo, el motivo que yo lo cambio es porque cae agua por la parte interna del grifo, sale agua por aquí. Cuando enciendo el grifo gotea y bueno, debe estar rota, que cuando pasa el agua por dentro de la montura gotea y acaba saliendo el agua por aquí. Son gotitas, pero bueno, está roto y hay que cambiarlo. Cuando lo quitemos, más adelante en el vídeo supongo que veremos dónde está rota y veremos dónde pierde. Bien, para empezar lo primero que tendremos que hacer es cerrar el agua. Normalmente debajo de la fregadera tenemos los grifos de escuadra. Si no es así tendremos que ir a buscar el general, ya que si quitamos la montura sin cerrar el agua nos quedaremos inundados, ya que estamos quitando el mecanismo que hace que cierre el grifo. Entonces el agua saldría a presión. Para poder acceder a esta montura necesitaremos retirar la maneta. Todos los grifos son muy similares. Tendremos que retirar una tapeta que tiene, que es como un embellecedor. En este caso es gris y de goma, pero puede ser una tapeta de plástico duro de color rojo, de color azul o incluso puede ser una tapeta de la marca del grifo. Con unas llaves Allen o un destornillador, dependiendo del modelo, quitaremos el tornillo que sujeta la maneta. Hay que tener cuidado porque es un tornillo muy pequeñito y cuando lo retiremos que no se nos caiga por el desagüe. El tornillito es bastante pequeño, así que lo guardaremos bien para no perderlo. No es necesario retirar todo el tornillo, o sea, con una vueltecita que se quede puesta, así no tendremos que retirar el tornillo, simplemente se quedará sobrepuesto. Estiraremos de la maneta, es posible que cueste un poco dependiendo del tiempo que tenga el grifo, la cal, etc. Pero estiraremos la maneta, tiene que salir. Después, en este caso, en este tipo de grifo que tenemos, tiene un pequeño embellecedor. Este embellecedor normalmente sale desenroscado con la mano. Pero si no es así, con un pico de loro podemos ponerle un trapo para sujetar y que no queden marcados los dientes en el acero inoxidable y hacer un pelín de fuerza para desenroscarlo. Pero tiene que salir con la mano, es lo más normal. Y nos quedará el último paso, que será aflojar el soporte que aguanta la montura. Esto lo haremos con una llave inglesa y lo aflojaremos haciendo un poco de fuerza. Una vez retiremos esta rosca, que es la que sujeta la montura o el cuerpo del grifo, quedará suelto, así que sencillamente la cogeremos con la mano y estiraremos. Esto que vemos es la montura, el cuerpo de cerámica que tiene el grifo, y es una pieza que normalmente es un poco cara, pero en comparación en si compramos un grifo nuevo, pues sale a cuenta cambiar esta pieza. También tenemos otra opción que es comprar un sucedáneo, es decir, marcas blancas, entonces salen bastante más económicas. Es posible que no tenga la misma calidad que una marca como puede ser Teka o Grohe, pero hace su función y al ser más barata, pues bueno. Lo que hay que tener en cuenta cuando vayas a comprar una montura, en la descripción te dejaré unos enlaces, son las medidas. Tienen unos soportes para que estos pivotes entren en la posición y hay unos tamaños exactos. Tendremos que medir o verla para poder elegir el modelo que nos vaya bien en nuestro grifo. Como os he comentado, la montura, el cuerpo del grifo, es el corazón de él. Por uno de los agujeros, de los tres que tiene, por uno de los agujeros entra el agua caliente, por el otro entra el agua fría y por el del centro es donde sale a nuestro grifo.
Entonces, si falla la montura por cualquier razón que se haya agrietado, el agua se escapa fuera de aquí y puede perder tanto por el grifo, que no pare de salir agua aunque lo cerremos, o incluso si está agrietada como es en nuestro caso, el agua puede, al encenderse, sale de la montura y se cuela por estas zonas. Por eso nos gotea por la parte de abajo. ¿Cómo se ha agrietado? Pues ni idea, pero se ha agrietado y pierde, por eso perdía el agua. Colocaremos la nueva montura fijándonos bien en la posición. Nos lo marcará los dos pivotes que tiene. Estos, ya que de esta manera se centrarán en el grifo y los agujeritos entrarán perfectamente en cada orificio. Al insertar la montura en el grifo veremos que se queda fija, sin poder moverse a la izquierda o derecha. Eso quiere decir que estará bien colocada. Así que ya solo nos quedará montar el grifo. Collaremos la pieza que hace que apriete la montura para que las juntas hagan su función. No es necesario apretar a lo loco, o sea, hay que saber que es una junta y que con este apretándolo con firmeza, digamos, pero sin pasarse, es suficiente. No es necesario apretarlo hasta que no se pueda más. Colocaremos el embellecedor y lo apretaremos sencillamente con la mano, para el día de mañana, si tenemos que aflojarlo, que no esté ahí súper apretado. Y por último colocaremos la maneta. Si has quitado el tornillo anteriormente, antes te he comentado que podía estar fijado con un hilito en el tornillo. Como lo vemos, puedes dejarle un hilito y así cuando lo vayas a poner ya está puesto y no tienes que estar ahí porque como no se ve, cuesta un poquito y es difícil de insertarlo en el agujero para collar. Así que lo apuntaremos un poquito, lo dejaremos así con una vuelta y luego ya lo apretaremos. Abriremos los grifos de escuadra y haremos pruebas para ver que todo funciona correctamente y no nos pierde nada. Y ya estaría, ya tendríamos nuestro grifo como nuevo, internamente, claro. Si te ha sido útil o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete. Suscríbete. Un saludo y hasta la próxima.